El más allá del zoroastrismo, la casa de las mentiras y la casa del canto. El zoroastrismo es una de las religiones con observancia continuada más antiguas del mundo. La doctrina se conoce, asimismo, como mazdeísmo, y se basa en las enseñanzas del profeta iraní Zaratustra, quien vivió en algún momento entre 1500 y el 1000 a.C. Su antiguo sistema de creencias contiene algunos preceptos fundamentales que sirvieron de base para las posteriores religiones de todo el mundo. Zaratustra rechazaba a los dioses de la antigua religión indo-irania y predicaba que había un único dios al que adorar, Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría y creador del mundo. Con ello, el profeta no solo ampliaba la brecha entre las creencias iraníes e indo-iranias, sino que además es posible que fuera el introductor de la primera religión monoteísta de la historia. Durante más de un milenio de historia imperial iraní, desde los aqueménidas y el imperio parto al derrumbe del estado zoroastriano a finales del período sasánida, el zoroastrismo fue una religión que ejerció una enorme influencia cultural en Oriente Próximo y Oriente Medio. Así, bajo su influjo, el judaísmo fue desarrollando los conceptos escatológicos de la muerte, el juicio y los destinos finales de las almas y el mal, un pensamiento que desembocó luego en el cristianismo y más tarde en el islam. Por supuesto, el hecho de que hubiera solo un dios no impedía la existencia de numerosos subgrupos de criaturas sobrenaturales y psicopompos que se mostraban claramente en el camino por el que los difuntos zoroastrianos se dirigían al infierno, el puente Simbad. La parte principal de los Avesta, el compendio de textos del zoroastrismo, la constituye la liturgia o yasna, que incluye 17 himnos compuestos por el mismo Zaratustra conocidos como gatas. Entre estos antiguos versos, encontramos las primeras referencias y descripciones del más allá, como la que aparece en la Yasna 46 y 11, donde se menciona que el alma y el daena de los malvados llegaban al puente Simbad para alojarse en la casa de las mentiras. Según la tradición escatológica, el puente Simbad constituía un nexo entre este mundo y el otro, y las almas de todos los difuntos debían atravesarlo, un concepto similar a la posterior concepción islámica de la Sirat. El acceso al puente desde el mundo terrenal se encontraba en la cima del mítico monte Arburs, y su extremo meridional llevaba al paraíso de la Casa del Canto. Su gran superficie estaba suspendida justo encima del infierno, elevada y espantosa, según el texto escrito en persa medio Menogui Kraf. Además, una compilación de textos que se incluye en los Avesta con el nombre de Videbdad indica que 2 temibles perros guardaban el puente, y en otra compilación titulada Bundaísn se dice que el puente se asemejaba a una espada afilada, lo cual recuerda a otra fuente que lo denomina cuchilla de muchos filos. Esta última descripción hace referencia a la espectacular función de cribado del puente Simbad. 3 días después de la muerte, el alma iniciaba su camino hacia el acceso al puente, acompañada tanto por dioses benévolos como por una tropa de amenazantes demonios. El estridente grupo se presentaba ante un tribunal presidido por el juez Mitra, el dios angelical zoroastriano de la alianza, la luz y el juramento, protector de la verdad y guardián del ganado, y las buenas y malas acciones del alma se colocaban en una balanza espiritual. Si el difunto se consideraba justo, su den se mostraría en forma de una preciosa doncella, una personificación de su pureza, para guiar al alma al otro lado del puente Simbad, que ampliaría hasta alcanzar una altura de 37 bastones, según el Dadesta Nidenig. De este modo, el paso al paraíso sería fácil y se realizaría de buena gana y sin pesar sobre una suntuosa alfombra de pieles de armiño con un maravilloso tiempo primaveral. Para aquellos cuya balanza quedará en equilibrio entre el bien y el mal, el destino sería Mistagan, un lugar similar al limbo donde, según el Dadesta Nidenig, los difuntos revivirían su vida con el fin de mejorar su conducta para poder así acceder a la Casa del Canto. Sin embargo, si el finado era considerado malvado, su den tomaría la forma de una grotesca bruja que llevaría al alma hacia un horrible paso por el puente Simbad, similar a entrar en una cripta repleta de restos humanos putrefactos. El puente se contraería hasta alcanzar la anchura del filo de una navaja,
de la cual el Drúan caería arrastrado por los demonios al infierno de la casa de las mentiras. No obstante, la condena al infierno no era una sentencia perpetua, sino que presentaba una naturaleza más misericordiosa y temporal que otras. La finalidad del infierno era la reinserción, y los castigos eran proporcionales a los delitos perpetrados. Por supuesto, seguía lejos de ser un lugar agradable, ya que el aire se encontraba saturado de humos tóxicos y la oscuridad era terrible. Además, solo había comidas venenosas, y las almas, aunque fueran lamentándose amontonadas en hordas, se encontraban atormentadas por una inmensa soledad. El autor del libro de Ardaviraz, un relato sobre un viaje onírico que se cree que fue compuesto durante el Imperio Sasánida, nos ofrece un recorrido gráfico por el infierno. Después de que Ahura Mazda le mostrará el paraíso, Ardaviraz es guiado en un viaje por el infierno para ver los castigos de los pecadores, y allí observa a Alejandro Magno, condenado por su conquista de Persia a un infierno que se describe como un profundo pozo, oscuro, maloliente y claustrofóbico, donde los avstars, tan altos como montañas, devoran las almas de los condenados. A lo largo de los 80 capítulos del libro, se analizan minuciosamente los castigos concretos de los infractores de la ley zoroastriana, sobre todo los de aquellos que habían cometido delitos sexuales. Sin embargo, en el Dadesta Nidenig, el sumo sacerdote del siglo IX Manuschir revela que hay esperanza para los que sufren en el infierno. Las almas de los condenados padecerán algún día el calvario de vadear por ríos de metal fundido durante 3 días, tras los cuales los justos saldrán indemnes y los impuros serán limpiados de sus pecados como parte del episodio final de la escatología zoroastriana. Será un momento futuro en el que la luna se oscurecerá, el mundo se sumirá en el invierno y Ahriman logrará escapar del infierno para aterrorizar al mundo. Cuando parezca que todo está perdido, llegará el rescate en forma de El Salvador Saoshyant, nacido de una virgen que quedó encinta de Zaratustra mientras se bañaba en un lago. Saoshyant resucitará a todos los muertos del cielo, el infierno y la llanura límbica de Amistagan, y los introducirá en el calvario purificador de metal fundido. Así, el infierno, si bien es una realidad, no es eterno, el mal será derrotado aunque no destruido, las montañas se desmoronarán, los valles se elevarán, el mundo y la casa del canto convergirán en la luna y la humanidad alcanzará la inmortalidad. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre los infiernos de la antigua India y los infiernos orientales, el Hades, no se lo pierdan.